¿Qué tal? Muy buenas noches. El día de ayer, los Charros de Jalisco se coronaron en la serie de la Liga Mexicana del Pacífico, venciendo 11 carreras a 1 a los Yaquis de Ciudad Obregón. Dariel Álvarez, batazo de 4 estaciones por el jardín izquierdo, además de que generó 3 palos de vuelta entera, o sea, 3 cuadrangulares. Fueron 4 carreras las impulsadas, además de que fue el MVP de esta serie final. En los 6 partidos produjo 11 carreras, sin lugar a dudas el mejor de esta serie. 4-2 se la llevan los Charros y ahora representarán a México en la Serie del Caribe, que por cuestiones políticas ya no será en Venezuela, se trasladará a Panamá y será del 4 al 10 de febrero. Y hoy enfrentamiento entre mexicanos, mientras que uno se la rifaba, jugaba, antes Carlos Salcido. Carlos Salcido, 38 años de las Chivas, sabemos lo histórico que fue, también jugó en Europa, pero ahora llega un equipo que es el muertazo de la liga. ¿Saben qué es lo que necesita Veracruz para salvarse y no descender? Juegos perfectos, tiene que ganar los 39 puntos que le restan. Eso es imposible. Llega Carlos Salcido para, pues nada más, cobrar. El caso de Veracruz tendría que ganar 39 puntos, que Querétaro no sume más de 16, que no sume 16, que Puebla no sume 15 y que Lobos WAP no sume 14. O sea, es un chiste. Va a tener que pagar Veracruz, y qué nefasto equipo. Ojalá y se hundiera, lo borraran ya del panorama. Y ahora sí, vamos con el duelo de los mexicanos. Raúl Jiménez, hoy en la jornada número 24 de la Premier League, la mejor del mundo. El Wolverhampton le pega 3-0 al West Ham United de Javier Chicharito Hernández. Doblete de Raúl Jiménez al 80 y al 86. Con esto ya llega a 10 anotaciones a 8 diferentes equipos. En el caso de su compatriota Javier Chicharito Hernández, bueno, entró de cambio al minuto 77, pero bueno, ya sin hacer mucho. Y el caso también de Miguel Layún, que ya está a nada de firmar la firma, será nuevo jugador. Salió del América para brincar a Europa, al Watford, donde jugó 21 partidos, en el Porto jugó 80, 11 goles, y ahora estará con los Rayados del Monterrey. Así ya lo acordó con el presidente deportivo Duilio Davino. El viernes estaría aterrizando acá en la Ciudad de México para después viajar a Monterrey. Tiene 30 años, le van a pagar muy buena lana. Bueno.